Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar el día de hoy con el tema que corresponde al diente. Primero, como una introducción, las generalidades de la estructura dental. Entonces, como ustedes se podrán recordar, la cámara pulpar, que es el tejido conectivo, se formó desde el momento que se invagina el epitelio, que da origen prácticamente a la estructura del botón germinal, la estructura de caperuza y la formación de la campana, donde se diferencian dos tipos de epitelios, lo que es el epitelio ectodérmico, que va a dar origen al esmalte básicamente, y en su interior ya lo que corresponde a la pulpa, a la dentina del esmalte, que es de tipo mesodérmico. Entonces esos discos germinales están dando inicio a la formación de las estructuras y de ahí vamos a empezar nosotros a notar el origen de la estructura pulpar, que comienza con lo que nosotros conocemos como la papila dental. Ya formado el diente, obviamente vamos a encontrar nosotros que tiene diferentes tipos de dientes y por lo mismo vamos a tener diferentes tipos de funciones, como es el corte, la trituración para la masticación, y eso permite ayudar a todo lo que va a ser el proceso digestivo, pero esa sensibilidad y esa comunicación con el cuerpo va a estar directamente proporcionado hacia el sistema pulpar, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Esto en la clase anterior, cuando hablamos de la ontogénesis, platicamos de que existen dos tipos de dientes, los dientes permanentes y los dientes deciduos, los dientes primarios, los dientes de leche, que tienen un periodo de tiempo y después aparecen ya los dientes definitivos, conocidos también como dientes secundarios. Estos dientes primarios vamos a encontrar nosotros que tienen un total de 20 piezas, 10 superiores y 10 inferiores, mientras que en la parte ya adulta tenemos una cantidad de 32 piezas dentales, las cuales ya las dividimos en incisivos, en caninos, en premolares y en molares, que corresponden a esta estructura. Cada uno de ellos va a tener todos sus diferentes componentes, como es la parte pulpar, la dentina, el esmalte, en lo que corresponde a esta parte coronal y también en la parte radicular. Aquí vamos a ser modificado por lo que corresponde al cemento, y que conjuntamente con el ligamento periodontal va a fijarse a todo lo que corresponde el tejido óseo y a lo que corresponde la encía, que vamos a estudiar también en próximas clases. De tal manera que el día de hoy nos trae a estudiar hoy la región pulpar. Entonces, podemos darnos cuenta nosotros que es un tejido conectivo prácticamente de origen ectomesenquimatoso, que nos permite básicamente, es un conglomerado de células no diferenciadas, que todavía no se diferencian y conforme la estructura del diente se va dando más forma, empezando desde su lámina dentinal y ya formando prácticamente lo que hemos estudiado en sus diferentes etapas de caperuza o casquete o en la etapa de campana. Nosotros vemos la diferenciación ahí de tejidos. Entonces vimos en clases anteriores que en la parte central se va haciendo un conglomerado de células madres que dan origen a lo que nosotros vamos a darle el nombre de pulpa dental, y que esta pulpa tiene ciertas características porque va a ser como el molde para darle la forma anatómica a lo que corresponde el diente. Entonces, una de las características bien importantes que nosotros debemos tener claro es que esta región pulpar es como el patrón que va a guiar a todas las células epiteliales, en este caso los odontoblastos, para que dé origen a la formación de la dentina, y de esa forma se empiece a dar una forma anatómica, y de igual manera a los conductos radiculares, de tal forma que vamos a tener diferentes tipos de dientes con un conducto, con dos conductos, con tres conductos. Esta es la forma anatómica como la que se va empezando a generar dicha estructura,
y sobre esa estructura del epitelio odontoblástico, entonces se origina la dentina y se va a dar forma también a la parte del esmalte. Entonces ayuda como modelo la parte pulpar para que todo lo que corresponda a la forma anatómica del diente sea originaria de esta estructura. Entonces aquí vamos a ver nosotros ya algunos componentes que origen, y conforme va avanzando el desarrollo dental, este tejido se va diferenciando cada vez más hasta tener un tejido conectivo propiamente. Como ustedes han estudiado en otros temas, el tejido conectivo con todas las células que corresponden a un tejido conectivo y las funciones del mismo. Eh, en la parte de la raíz, como nosotros podemos conocer, eso está sujeto a una lámina de tejido duro que es el cemento y fijado por medio de los ligamentos periodontales para que se pueda identificar. Entonces, estas estructuras va a tener un espacio indiferenciado de Black, que es la parte periférica, hasta donde llegan prácticamente las prolongaciones de TOMS, que vamos a estudiarlo más adelante también, y que eso pues delimita un poquito el alcance de la conexión con la región pulpar. La cámara pulpar tiene una característica muy importante. Es un tejido conectivo que, y que tiene en su interior una gran cantidad de células del tejido conectivo. Tiene fibroblastos, tiene macrófagos, tiene células dendríticas, tiene todo un sinnúmero de células que básicamente funcionan, interactúan, transportan nutrientes, hay capilares, hay terminaciones nerviosas, y eso está limitado en la parte periférica de la cámara pulpar por un epitelio. En este caso el epitelio será los odontoblastos. Los odontoblastos son los encargados de delimitar prácticamente la zona pulpar a la cual da origen. Los odontoblastos tienen una particularidad que es muy importante, y es que se prolongan en el proceso de su formación, se prolongan células formando ciertas estructuras alargadas llamadas prolongaciones de TOMS, ¿verdad? Y eso permite una comunicación cuando se empieza a formar la dentina, se va a empezar a formar en la forma perimétrica alrededor de esas prolongaciones. Y esas fibras también se van a llenar de líquido, y ese líquido, estas prolongaciones, se conectan al epitelio de los odontoblastos. Y el epitelio de los odontoblastos entonces puede tener un sistema de comunicación e interacción entre la dentina y la cámara pulpar, que es bien importante. Vale la pena comentar que los odontoblastos, el epitelio, vamos a tener dos tipos de epitelio. Vamos a hablar de un epitelio cilíndrico simple, o sea que sus células son alargadas y tienen prolongaciones, que son las prolongaciones de TOMS. Esto lo observamos prácticamente en el conducto radicular, en todo lo que corresponde a la raíz. Entonces, la cámara pulpar va a tener ese tipo de epitelio, pero llegando ya a la zona que inicia lo que nosotros conocemos como corona, el epitelio empieza a ser modificado y empezamos a presentar un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Prácticamente es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, y que da origen prácticamente a los odontoblastos, que está constituido en la parte de la corona, porque como esta cámara pues se amplía en esta zona, es más amplia la cámara pulpar en la región de la corona, y no así en la parte radicular, donde está completamente bien compacto el tejido conectivo, ¿verdad? Y no permite pues tanta expansión de matriz como podemos observar ya en un corte histológico en la región coronal. Tienen muchas actividades. Estos odontoblastos va a tener mucha capacidad de producir sustancias, entonces ellas forman matriz. Esa matriz que secretan al espacio extracelular da origen a la formación prácticamente de túbulos dentinales, o sea, al tener la prolongación, este epitelio produce prolongaciones, da un patrón para que alrededor de ellas se empiecen a formar láminas concéntricas que dan origen prácticamente a la dentina.
Esto depende entonces de tal forma del epitelio odontoblástico, ¿verdad? Esas prolongaciones van a conectar prácticamente, van a tener una interacción con el tejido pulpar que habíamos comentado. ¿Vale? También es importante mencionar que hay diferentes tipos de células. Habíamos comentado los fibroblastos, que son los encargados de dar origen a la matriz propiamente del tejido conectivo. Y podemos mencionar que el tejido conectivo de la región pulpar es un tejido laxo. Es un tejido laxo prácticamente en toda la región de la corona, pero en la región radicular es un poco semidenso, prácticamente por la condensación del tejido y todas las fibras y todo el paquete vascular que está presente a ese nivel. Entonces podemos tener nosotros este tipo de células que constituyen prácticamente la matriz, que van a constituir la matriz en la parte celular y están secretando diferentes tipos de componentes. Vale también comentar que el ectodermo está prácticamente, estas células ectomesenquimatosas son células no diferenciadas y son células madres que están presentes dentro de la zona pulpar que nos permitirán prácticamente funcionar adecuadamente. Tenemos macrófagos como mecanismo de defensa, pero no solo el sistema de macrófagos, también tenemos células dendríticas, también tenemos células transitorias. En estos casos vamos a mencionar a los linfocitos, ¿verdad? Tanto a los T como a los B, vamos a mencionar a los neutrófilos, a los eosinófilos, a los basófilos y todas las células prácticamente que están presentes transitoriamente dependiendo de la necesidad de la actividad pulpar a ese nivel. Entonces nos damos cuenta nosotros de la funcionalidad, lo que permite entender que las reacciones inflamatorias o el proceso de antígeno-anticuerpo, todas estas reacciones, la pulpa va a tener la capacidad de poder crear un mecanismo de defensa en el funcionamiento. Veamos otras características que puede presentar la pulpa. La pulpa tiene ciertas propiedades que mencionaremos. Tiene colágena. Prácticamente hay varios tipos de colágena que están constituidos dentro de la matriz del tejido conectivo. Habíamos comentado que era un tejido conectivo laxo, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que este tejido conectivo tiene colágena tipo 1 en mayor porcentaje. En algunas zonas tendrá un poquito menos, otra poco más, pero también tiene fibras reticulares. ¿Se recuerdan que la colágena 3 es unas fibras reticulares que prácticamente permiten albergar y proteger a través de sus redes todo un sistema de estructuras? Entonces forman una redecilla con diferentes direcciones, permitiendo la abundancia de sustancia amorfa. Recuérdense que la presencia entonces de estas permite que haya más líquido, más sustancia amorfa, y ahí estaremos hablando de los proteoglucanos, de los glucosaminoglucanos. En la región número de la lámina basal también tenemos nosotros una colágena tipo 4, ¿verdad? 4-5, entonces que está constituida a ese nivel, y otras más colágenas. Hay una relación entre la colágena 1 y 3, entre 55-45 en porcentajes, o sea que estas dos tipos de fibras son las que predominan dentro de la matriz de esta región, ¿verdad? Entonces vamos a observar entonces diferentes características, y también pensar que existen también fibras elásticas que constituyen prácticamente los mecanismos que facilitan la extensión, sobre todo a nivel de los vasos sanguíneos, y tenemos otras fibras que son oxitalan, que prácticamente son fibras elásticas pero juveniles, que nos mantienen prácticamente esos componentes. Vale la pena comentar de que este tejido está constituido un buen porcentaje de agua, ¿verdad? Y tiene una gran cantidad de proteoglucanos y glucosaminoglucanos que compiten dentro de su funcionamiento, ¿verdad? Entonces esto ayuda prácticamente al buen desplazamiento, entre los que podemos mencionar prácticamente los dermatansulfato, ácido hialurónico, ¿verdad?
que son de los más abundantes dentro de esta matriz que constituye la región del- de la cámara pulpar. Entonces aquí estamos hablando de la cámara pulpar. Entonces que hemos quedado que el epitelio de los odontoblastos es lo que delimita hacia el interior de dicha cámara prácticamente todo ese tejido conectivo, ¿verdad? Y que está dividido prácticamente en diferentes niveles. También tenemos vasos sanguíneos que ayudan mucho, es un tejido muy vascularizado. Aquí tenemos los elementos de los proteoglucanos, los glucosaminoglucanos. El agua casi representa un 75% de su contenido, que es importante también mencionar, ¿verdad? Hay muchos vasos sanguíneos donde se ha descubierto las sustancias como óxido nítrico que permite vasodilataciones y algo otras sustancias enzimáticas que son liberados para todo su proceso de trabajo, ¿verdad? La cámara pulpar, conforme va aumentando la edad y sintetiza matriz de la dentina, retrocede, y en la medida que va retrocediendo hacia su cámara, se va haciendo la cámara cada vez más pequeña. En la medida que sigue sintetizando matrices, va formando cámaras cada vez más pequeñas y más pequeñas que constituyen prácticamente este funcionamiento de la estructura de la cámara. Vemos aquí nuevamente la región de las diferentes zonas que nosotros podemos encontrar eh, en la cámara pulpar, que son las zonas odontoblásticas, y en esta zona odontoblástica ya habíamos delimitado que es un epitelio prácticamente puede ser cilíndrico si estamos en la raíz o pseudoestratificado si estamos en la región de la corona. Abajo de él vamos a encontrar un subendotelio que le damos el nombre de la zona de Holt, donde vamos a encontrar que existen una área con muchas mitosis y muchas apoptosis, donde se van a sustituir aquí prácticamente células encargadas de sustituir a los odontoblastos en el momento que sea necesario, ¿verdad? Entonces, y liberación de ellos. Vamos a encontrar muchos componentes prácticamente de necrosis celular y de reparación. Entonces, ahí encontré. Después vamos a encontrar un pequeño espacio limitado. Es un pequeño espacio donde no encontramos mayor cantidad de células, son escasas prácticamente. A esa área le vamos a dar el nombre de la región oligocelular de Well, ¿verdad? Esta región prácticamente está más constituida por los vasos sanguíneos y plexos nerviosos y fibras que corresponden a ese nivel. Entonces, el plexo nervioso de Roskovsky comunica prácticamente interactúa con el epitelio y con la pulpa central, ya que va a transportar básicamente esas prolongaciones de los odontoblastos van a migrar fibras nerviosas que se van a ir enredando entre la prolongación ontoblástica para penetrar lo que es el conducto de la matriz de la dentina para que haya una sensibilidad. Entonces, gracias a estos mecanismos, la dentina y la pulpa mantienen una comunicación, una sensibilidad, un sistema de nutrición, un sistema de, de perceptibilidad. Entonces, ayuda, y también con la parte de líquido que se encuentra en su interior, que le vamos a dar el nombre de líquido dentinal o licor dentinal, nos ayuda prácticamente a mantener un buen sistema de comunicación dentro de esos compuestos, ¿verdad? Entonces, hay otros elementos que son esenciales cuando nosotros hablamos de la región pulpar. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver la dentina. Esta zona clara de rosado pálida es lo que nosotros conocemos como predentina, y esto significa que esta es una dentina nueva que todavía no ha sido mineralizada, y aquí podemos observar los odontoblastos y podemos observar prolongaciones. Por la forma del epitelio pseudoestratificado, en este caso sabemos que estamos en la región de la corona, y estas prolongaciones aquí se puede delimitar un poco lo que corresponde a los túbulos de Toms,
¿verdad? Los túbulos dentinales y las prolongaciones que son muy finitas, que obviamente con un microscopio óptico no se van a poder identificar, ¿verdad? En algunos momentos en la región de la predentina se logra poder visualizar algunos filamentos muy delgados que prácticamente ayudan. Abajo de este epitelio podemos hablar nosotros de la zona subepitelial donde se produce la reparación, la mitosis y apoptosis de células que están constituidas, ¿verdad? Y en esta otra zona es el espacio de Wolff, que también es conocido como la zona oligocelular, o sea, es un espacio donde no hay muchas células, prácticamente no tenemos mayor presencia de células más que de matriz, y aquí donde podemos localizar algunos de los plexos nerviosos que constituyen la ramificación para poder contribuir dentro de las prolongaciones del epitelio. Entonces, estos odontoblastos producen estas prolongaciones y dentro de estos nervios, de estos plexos nerviosos van a salir filamentos delgados que se van a ir apoyándose de estas prolongaciones para permitir el paso. Se dice que más o menos ocupa un tercio de la longitud de la dentina, estas prolongaciones con sus terminaciones, un poquito más, y el resto corresponde ya a los túbulos dentinales con sus líquidos, que vamos a ir estudiando en las siguientes clases cómo está constituido. Después debajo de esa zona oligocelular tenemos nosotros lo que conocemos como la zona rica en células. Y aquí van a ver todo tipo de células que nosotros que ya hemos estudiado en otros momentos, como macrófagos, como células dendríticas, como células transitorias que ya comentamos, como células madres, de todo tipo de células que corresponden a esta región. Y lo vamos a enfatizar cuando nosotros tenemos un corte histológico aproximadamente en esta zona. Aquí no se visualiza bien porque el enfoque es para esto, pero si corremos un poquito más podríamos ver un cinturón de células completamente casi unidas. Eso significa que hay abundante cantidad de células en esta región, una área muy vascularizada de igual manera, que permite mantener las condiciones adecuadas. Y después de esa zona rica en células que hemos mencionado, entramos a la última de las partes de la zona pulpar, que corresponde a la parte central. Esta parte central, prácticamente aquí el tejido epitelial se expande completamente. Aquí donde tenemos más formación de la matriz de tipo laxa, que constituye todos los componentes de la región pulpar, y eso básicamente nos permite tener una interacción directa con todos los elementos vasculares, terminaciones nerviosas. Vale la pena comentar de que en la parte radicular de la pulpa vamos a encontrar nosotros el conducto apical, donde va a entrar todo el paquete vasculonervioso, y ese paquete vasculonervioso va a ser conducido por toda la matriz radicular de la pulpa hasta llegar a la capa de la corona. Aquí tenemos un corte donde podemos identificar bien las diferentes zonas, la parte de la dentina, predentina, el epitelio. Esto corresponde ya a la región pulpar, la zona subepitelial o de Hall, la zona oligocelular y la zona rica en células. Aquí vemos nosotros la abundancia. Aquí hay un aumento que nos permite observar bien todas las fibras reticulares a todo nivel y todas las células. Hay muchos vasos sanguíneos, ponen muchos capilares. La mayor cantidad son capilares continuos, casi un 90% de su matriz, capilares continuos, y un poco porcentaje de capilares fenestrados. Y luego tenemos esta zona que es la zona central, prácticamente ya toda la pulpa, donde podemos delimitar toda la matriz, se expande completamente las fibras, interactúan con todos los elementos, y aquí es donde se van a llevar a cabo todas las interacciones. Aquí hay más plexos nerviosos que se van radicando hacia los extremos periféricos. Vale comentar que la pulpa forma una parte de un techo, ¿verdad? Y que esos techos van a formar sus cúspides dependiendo del tipo de diente que se va a formar.
vamos a tener un piso, ¿verdad? Que se constituye como tal, donde se expande prácticamente toda la matriz. Y por último vamos a tener conducto radicular, donde todo ese tejido se compacta y llega y sale hacia lo que corresponde. No es que salga, sino que prácticamente se queda en lo que corresponde el agujero apical, y ahí donde entra todo el paquete vasculonervioso y las raíces nerviosas que en la periferia. Entonces el diente está conectado por los diferentes nervios, tanto faciales y trigéminos, que corresponderán la conexión ya propiamente, ¿verdad? Hacia todo lo que corresponderá al sistema nervioso central. Sus fibras conducirán toda esta información, toda la perceptibilidad que se tiene. Cada vez que el ser humano mastica, percibe, tritura, puede calcular la fuerza con la que va a triturar dicho producto, o cuando es el momento de tener un reflejo para apertura. Eso se produce a nivel de la pulpa, porque aquí están todos los términos receptores que van a condicionar de igual manera con otros externos para apropiarse prácticamente de esos mecanismos. Nuestro sistema de irrigación, básicamente, lo habíamos comentado, donde presentamos capilares continuos prácticamente y fenestrados en muy poco contenido. La inervación sensitiva que vamos a tener a través del sistema del trigémino, ¿verdad? Y hay otras fibras autónomas que corresponderá a los mecanismos que también mencionábamos, tanto del sistema interno como sus receptores, ¿verdad? Que son de tipo simpáticos, y que también contribuyen a todo el funcionamiento pulpar a ese nivel. Entonces, prácticamente las vasodilataciones, la irrigación, todos esos mecanismos que tiene la región pulpar es fundamental en su interior. Básicamente aquí tenemos otra imagen ya de la pulpa central, donde podemos observar y apreciar bien todos los vasos sanguíneos y todas sus células, donde abundan más los fibroblastos, la matriz que habíamos comentado al principio, y con eso constituimos prácticamente los componentes. Entonces, como funciones básicas, ¿qué vamos a decir? Que la pulpa nos ayuda prácticamente a ser el inductor de la forma que va a tener cada diente, ¿verdad? Y de esa forma se acoplan las demás matrices que se van a sintetizar más adelante para amoldearse a este inicio. Da origen a la dentina gracias al epitelio de los odontoblastos. En todos los odontoblastos, y utilizando la matriz y los elementos que se encuentran nutritivos que se encuentran en la pulpa, van a poder sintetizar una matriz que es la formadora, en este caso, de la dentina. También es conocida como sustancia eburna, y también como marfil. Esos son otros nombres que se les pueden dar o pueden ustedes encontrar en otra literatura. Cuando se iba moldeando, se iba formando la cámara pulpar, el epitelio del odontoblasto se empezó a adquirir cierta forma anatómica que empieza a producir la matriz. De aquí partimos que la dentina entonces es el patrón, conjuntamente con la pulpa, que da origen a la forma anatómica de cada uno de los dientes que nosotros tenemos. Entonces, esto es algo bien importante, por eso que es el eje estructural en relación a toda la estructura dental. La dentina, conforme se va sintetizando la matriz en todo su momento, esta dentina va creciendo paulatinamente, de tal manera que al crecer la cámara pulpar se va a volver cada vez más pequeña. Esa cámara pulpar va reduciendo con edad, pero obviamente va a pasar mucho tiempo para que eso logre complementar su tamaño, su dimensión, ¿verdad? Entonces esto es algo del producto. Al principio, pues la cámara pulpar de los dientes, cuando están en su etapa de formación, es grande y va convirtiéndose en una pequeña estructura. La composición química, ustedes han podido leer, un 70% prácticamente corresponde a la materia inorgánica, o sea, a esa sustancia mineralizada que está constituido prácticamente por hidroxiapatita,
en su buen porcentaje, y en algún otro porcentaje un poco menor en fluoropatita, que está constituido, y otros elementos que representa a esta matriz inorgánica o mineralizada, pero presenta un porcentaje también adecuado en relación a la matriz orgánica, que en conjunto podríamos decir que son más elementos de colágena en su mayoría, ¿verdad? Entre un 18-20%. Esto obviamente obedece a las condiciones nutricionales, al estado de salud o estado incluso patológico que pueda tener una persona durante su vida en el proceso de formación de la misma dentina. Vemos nosotros entonces que dentro de la dentina al principio se van a formar los odontoblastos como epitelio, y ellos van a tener a formar prolongaciones. Las prolongaciones odontoblastos se van a constituir como un eje también, que permite dar o constituir la forma anatómica de todos los túbulos dentinales que constituyen prácticamente la dentina. Entonces, esas prolongaciones odontoblásticas se van dando y el proceso de mineralización se inicia. Al principio, la mineralización de estos odontoblastos no producen los túbulos, y en la medida que va creciendo en su inicio, entonces que eso va quedando como sellado en la parte externa de la dentina, y que permite una unión con los ameloblastos en la parte coronal y con los cementoblastos en la parte radicular, creando como una forma de agujas selladas, colapsadas completamente, y después ya los odontoblastos empiezan a tener un crecimiento alrededor, donde se van a formar todos los túbulos dentinales. Pero esos túbulos dentinales en su interior va a estar constituido también por licor dentinal o líquido dentinal, ¿verdad? En la parte más proximal a la pulpa vamos a observar que estos túbulos dentinales prácticamente van a ser, van a ser más delgados, debido a que estas regiones de Towens están más anchas a ese nivel. Entonces las láminas dentinales que se están formando son más delgadas en ese nivel. Entonces vamos a encontrar un buen porcentaje de disminución en la medida que se van prolongando la estructura de TOMS. Tiene una cantidad de agua en promedio de unos 12% en relación a su composición química, que constituyen esos elementos vitales para su función. Recuérdense que a través de este mecanismo del líquido es como también la sensibilidad va a ser transmitida de la región dentinal, gracias a las prolongaciones de Townes y a las fibras nerviosas que se sostienen en las prolongaciones de Townes, al complejo nervioso de Raskowski, ¿verdad?, que está conformado a ese nivel. La cantidad de colágena que presenta la matriz de la dentina, casi que un 90% pertenece a colágena tipo 1, y el resto a otros tipos de colágenas. Vemos nosotros colágena tipo 3 sobre todo en la etapa de formación de la dentina, la cual después es sustituida. Vemos otro tipo de colágena como en la parte basal también, ¿verdad? Y otros elementos esenciales, pero es mínima realmente la cantidad de colágena que presenta. Esto hablando de la matriz orgánica que constituye esos componentes esenciales, y estas colágenas, conforme se disponen en forma paralelas, se van cristalizando con los diferentes compuestos químicos de los minerales, ¿verdad?, principalmente la hidroxiapatita. Hay otros compuestos orgánicos realmente que ayudan al incremento, como para algunas proteínas de adhesión. Tenemos componentes prácticamente como la osteonectina, la osteopontina, osteocalcina, que prácticamente incrementan esa adhesión dentro de las fibras de colágeno. Y entre de las más importantes tenemos el condroitin 3 y el condroitin 4 sulfato, que son prácticamente elementos de la predentina cuando se empiezan a formar. Posteriormente van a pasar a un proceso de maduración de esa predentina hasta que llega a su etapa de mineralización. Estos son otros elementos esenciales dentro de los componentes proteicos, fosfafurina dentaria, ¿verdad?, proteínas también importantes para la adhesión, y
y otros elementos esenciales en el funcionamiento de la matriz. Mientras que los componentes esenciales inorgánicos, ya habíamos comentado la hidroxiapatita, prácticamente que es un elemento, es muy similar a la del hueso, pero en mayores condiciones que le da más fortaleza. O sea que de tal manera que con esto podemos decir nosotros que la dentina es más fuerte, más resistente que el propio hueso, pero no tanto como es el esmalte, ¿verdad? Y vamos a ver nosotros que en el esmalte la presencia de sales minerales es mayor en ese sentido, ¿verdad? Entonces, al tener un equilibrio entre hueso, entre el esmalte, este termina siendo un sistema, permite darle un sistema de amortiguación a la estructura del esmalte. Entonces evita que las láminas que recubren al diente, que es el esmalte, por la gran cantidad de mineralización, se fracture, ¿verdad? Ya que los elementos inorgánicos y orgánicos que tiene la dentina le dan cierto acolchonamiento, cierto soporte y cierto acolchonamiento en el proceso de la masticación, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener nosotros algo agregado. Y estos son oligoelementos que conforman prácticamente la mineralidad de la matriz de la dentina. Entonces, pues, entre estos podemos ver el carbonato de calcio, los sulfatos, ¿cómo se llaman? Los diferentes, eh, el cobre, el zinc, el hierro, el magnesio, que son elementos esenciales para su grado de mineralización. De tal forma que la unidad estructural de la dentina vamos a decir nosotros que son los túbulos dentinales, esos túbulos que resguardan prácticamente o cubren completamente las prolongaciones de Townes y que dentro de ellos están constituidos prácticamente por líquido, ¿verdad? Entonces, o licor dentinal. Entonces, por esas características, nosotros podemos decir que es la unidad básica o la unidad estructural de la dentina. Vamos a observar que hay diferentes tipos de túbulos alrededor de la formación de la dentina. Hay túbulos cortos en la región radicular, o sea, en la raíz, que tienen una sola curva, y túbulos más largos que tienen dos curvas en forma de una S abierta. Entonces, son túbulos que recorren más distancia en relación a desde la cámara, desde los odontoblastos hasta la región del esmalte o del cemento, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener nosotros esta unidad que conecta. Por lo tanto, al tener esta presencia de elementos esenciales como son las fibras de Townes, como son los nervios sensitivos, como es el licor dentinal, al tener contacto con el esmalte o la dentina, podríamos nosotros tener sensibilidad. Cuando el esmalte tuviese unas pequeñas fisuras o un nivel de mineralización más bajo, o fracturas, podríamos percibir completamente porque las prolongaciones que tienen la dentina percibirán fácilmente y detectarán, sobre todo en el calor, en el frío, donde más se puede percibir esos cambios, ¿verdad? Igual en el cemento, ¿verdad? Si hubiera alguna lesión a ese nivel, la dentina inmediatamente percibe la sensibilidad y el dolor, ¿verdad? Hacia el interior de la pulpa. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver toda la parte estructural mineralizada de la dentina. Esto que corresponde como una trabéculas de material mineralizado es el inicio de la dentina, donde prácticamente forma un retículo. Aquí están los odontoblastos y cada uno de esos orificios que ustedes pueden observar acá corresponden a la entrada de los túbulos dentinales, que al inicio son más anchos y en la parte ya distal o periférica vamos a observarlos más colapsados o delgados completamente. Ahí ya solo va, y en la parte final ya solo vamos a encontrar licor dentinal, básicamente. 2/3 en el recorrido del tubo prácticamente serán las prolongaciones de Townes y un tercio del recorrido del tubo prácticamente estarán las terminaciones sensitivas. Entonces, esa es la forma de la estructura dental. Esto es lo que comentábamos hace un momento, la forma de los dos
diferentes tubos que nosotros podemos encontrar, los que corresponden a la zona de la corona, que pueden presentar prácticamente dos curvas, eh, y que dan la apariencia de una forma de una S abierta completamente, mientras que en la raíz prácticamente solo presentan una curva, entonces se ve prácticamente como que fueran líneas un poco cur acurvadas hacia la región del cemento, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar nosotros que por el grado de mineralización de los túbulos, o sea, el tubo en conjunto, vamos a decir que tiene tres zonas que podemos identificar claramente. La parte externa de la zona, que es una zona bastante delgada en su periférica, pero no es muy mineralizada, es hipomineralizada. Entonces, al ser poco mineralizada, recuérdense que los componentes orgánicos permiten una mayor oscurecimiento, ¿verdad? Entonces, mientras que en la zona más mineralizada va a ser una estructura más brillante, más por la gran cantidad de minerales que tiene. Entonces, vamos a encontrar en la parte externa unas líneas, una forma oscura de que le vamos a dar el nombre la vaina de Newman, que corresponde al inicio de los túbulos. En la parte media, que es la más gruesa en sí, corresponderá a la área mineralizada, y en la parte interna es delgada en esta cosa, que es también hipomineralizada, y este está en contacto ya con el licor dentinal y las prolongaciones de Toms a ese nivel. Entonces ahí constituimos nosotros prácticamente las capas que forman el tubo dentinal, ¿verdad? Aquí podemos observar nosotros una imagen. Este es un esquema representando un corte del diente por del grado de desgaste. Entonces, cuando estas curvas que nosotros hablábamos, miren, las líneas, los túbulos dentinales se observan pocamente curvos. Esto es en la región radicular, aquí está el cemento, y aquí vemos nosotros cómo hay una presencia de doble curva. Miren, la doble curva que llega hasta la región del esmalte. Entonces aquí se ve una línea brillante, más brillante. Esta es la conexión amelodentinal, ¿verdad? En la región amelodentinal. Recuérdense que cuando se inició prácticamente la formación de la dentina, que corresponde a este nivel, en ese momento, en ese preciso momento, empezaron a sintetizar los dos epitelios matrices, tanto matriz de esmalte como matriz de dentina. Entonces aquí hay una área selladora, es brillante, es altamente mineralizada, que prácticamente constituye lo que forma el manto de la dentina, que está cubriendo prácticamente toda la parte periférica de la dentina. Entonces aquí se da el inicio y se empiezan a separar los dos epitelios que están dando origen a las dos matrices. Entonces los odontoblastos progresivamente van descendiendo, lo que va permitiendo la reducción de la cámara pulpar. Ahora, recordemos que mientras esto pasa es en los meses de vida, cuando el bebé empieza a tener sus primeros dientes. Entonces el crecimiento se va dando progresivamente, los cambios de mineralización se van a ir detectando por ciertas sombras que vamos a ir estudiando y que van a permitir el crecimiento de la dentina. Entonces el crecimiento de la dentina se va dando progresivamente, y en áreas vamos a observar zonas poco mineralizadas que van dejando como ciertas líneas que van permitiendo poder estudiarlas incluso cuando se puede tener la oportunidad, que son algunos por cambios metabólicos, y eso permite incluso saber el estado de salud, cómo pudo haber sido. Eso se usa mucho en medicina forense, ¿verdad? Cómo pudo haber sido la vida, o en antropología, que pueden estudiar las condiciones de la dentina, y cómo le fue a esta persona en el trayecto de su vida. Entonces, prácticamente hemos visto las estructuras primarias, que son los túbulos dentinales, las prolongaciones de Toms, las uniones amelodentinales y cemento dentinal. Entonces, que son básicamente digamos, por decirlo así, las más notorias. Pero hay otras unidades estructurales que vamos a ir mencionando, como por ejemplo las líneas de crecimiento de von Ebner, que son líneas completamente
perpendiculares a los túbulos dentinales, de tal forma que si nosotros los viéramos aquí, son esas pequeñas sombritas que se van dando. Si tuviéramos un momento que ya a nivel de microscopio se pueden notar, podemos nosotros darnos cuenta del crecimiento. Entonces, esto deja prácticamente la notación de cómo las personas en su vida fueron formando todos estos túbulos en el desarrollo dental. Si la persona tuvo una buena nutrición durante ese periodo de tiempo, su dentadura es adecuada, es buena, ¿verdad? Al contrario, si tuvo una mala nutrición, también se puede ver estos cambios debido a la opacidad que pueden tener las líneas y dar más oscuridad dentro de las láminas que van incrementando la formación de los túbulos. Las líneas de Owen son esas alteraciones de mineralización que nosotros podemos observar, que son cambios y que son zonas poco mineralizadas o hipomineralizadas, y por eso se ven franjas durante el recorrido de los túbulos un poquito más oscurecidas a ese nivel. Estas son las bandas que nosotros podemos ir observando a este nivel. Estos son los túbulos, las curvas, y estas son las franjas. Aquí están todas las líneas de von Ebner y la línea de Owen, que también permiten identificar áreas más oscuras. Aquí en esta zona más pueden presentarse, aquí van las bandas, las líneas de incremento y las de Owen prácticamente a este nivel dentro de las estructuras. Entonces esto es lo que representan las líneas de von Ebner y la línea de Owen de la mineralización, las bandas, como la corteza de un árbol, que se van viendo el crecimiento constante, ¿verdad? Hay otras zonas que son de alta importancia también, como por ejemplo en la región mineralizada de la unión amelodentinal o cemento dentinal, prácticamente podemos encontrar algunas secciones que no se mineralizaron. Entonces, sobre todo en lo que nosotros conocemos como el espacio de Cermak, a ese nivel, ya en la parte final de las prolongaciones, vamos a encontrar nosotros algún tipo de calcoféricos, ¿verdad? Que son áreas que presentan más matriz orgánica, que son áreas que no se mineralizaron adecuadamente y se ven más oscurecidas. En el desgaste por fricción, al quemarse el material colagenoso, se van a observar como áreas, como burbujas oscuras, mientras que con una tinción de hematoxilina y eosina se van a ver un poquito más acidófilo, ¿verdad? Más acidófilo la tinción a ese nivel. Vamos a identificar también la parte final de las prolongaciones de TOMS, ¿verdad? Entonces los gránulos de TOMS que se van a ver muy bien en la zona de la raíz de lo que son la parte radicular, se observa más donde llega y se van a ver como puntitos casi en la parte periférica de la dentina. Entonces, antes de comenzar el cemento, vamos a observar un montón de puntitos, y ese es lo que nos está indicando la parte final de las prolongaciones de TOMS, y ahí vamos a tener ya solo una pequeña porción de líquido con licor dentinal, y los túbulos dentinales se colapsan prácticamente para fusionarse en la unión cemento dentinal, ¿verdad? Entonces ahí se fusionan prácticamente y se forma una área selladora bien mineralizada. Al estar bien mineralizada, vamos a poderla visualizar completamente como una línea brillante, como que fuera una estructura hialina, ¿verdad? Entonces esta región que nosotros encontramos a este nivel, y prácticamente esa área es la región de Newman, ¿verdad? Que corresponde a esta parte brillosa, igual en la conexión amelodentinal. Entonces, en cambio, en la región de la corona vamos a ver la desviación prácticamente de la curvatura primaria a una curvatura secundaria que da la longitud del túbulo dentinal en dos curvas. Entonces aquí podemos observar esa sombra, esa área de desviación. Aquí va la curva y de repente tiene un giro. Esto dijimos que era más ya llegando a nivel de la región de la corona. Entonces a esta banda
le vamos el nombre de la banda de Schroeder, ¿verdad? Prácticamente, que es la dirección, y aquí van todos los túbulos dentinales. Aquí van todas las otras legiones paralelas a este nivel, que son las bandas de von Ebner y las de Owen, que constituyen también el crecimiento de la dentina. Entonces, podemos ir observando esas estructuras secundarias que delimitan y prácticamente nos ayudan a poder examinar la dentina. Esta otra prácticamente es una brillante a nivel de la unión amelodentinal, que le vamos a ver la zona de Hopwell-Smith, ¿verdad? Que también son notorias en el cemento, ¿verdad? Eh, y aquí prácticamente van a ver algún traslape. Recuérdense que cuando esto se empezó a formar eran dos epitelios, y conforme se fueron sintetizando las matrices se fueron aislando los epitelios de cada uno de ellos. Entonces a este nivel vamos a tener material que se han intercalado, tanto túbulos dentinales se proyectan hacia el esmalte, y algunos filamentos o prismas del cemento que se incrementan hacia la parte dentinal, y esto permite una unión fuerte prácticamente dentro de esa estructura. Vamos a ir observando otros incrementos, ¿verdad? Entonces, ya viendo los diferentes elementos, nosotros vamos a hacer una clasificación de nuestra dentina, y vamos a hablar nosotros que hablamos de tres tipos de dentina. Prácticamente la dentina de manto, también conocida como palial, la circupulpar y la predentina. Cuando hablamos de manto, prácticamente es la formación de la primera dentina que está en la parte periférica, y que mucho de esta dentina, que es la inicial, no forma o no tiene componentes de túbulos dentinales. Entonces, prácticamente es una zona compacta, bien sellada. En algunos casos habrán algunas prolongaciones, pero se colapsan los tubitos. Entonces, toda esta zona le vamos al nombre de zona de mante, es el inicio de la formación de la matriz. Luego viene la pulpa circopulpar. Esta pulpa es la más abundante, la más gruesa, la más ancha. Aquí es donde vamos a ver prácticamente la formación de todos los túbulos dentinales y su incremento en la medida que se va sintetizando más matriz. En la medida que la matriz se va sintetizando, el epitelio se va bajando, dejando prácticamente una matriz prácticamente no mineralizada, que le damos el nombre de predentina, y conforme va mineralizando, el epitelio sintetizará más y sintetizará más. Cuando nosotros hemos visto ya la formación de toda la dentina, a esa le vamos el nombre de circopulpar prácticamente, pero siempre va a existir una predentina que se terminará de mineralizar, y que esta predentina tendrá tres zonas bien definidas. La primera de ellas, que es la predentina yuxtapulpar. Esta predentina yuxtapulpar es la inmediata que ha sintetizado los odontoblastos y está en contacto prácticamente con él. Entonces, esta es una área prácticamente no mineralizada, ¿verdad? Solo la matriz completamente se observa ahí, y las fibras completamente, vemos muchas fibras reticulares a este nivel, o colágena tipo 3, y en la medida que va creciendo, esto se va desplazando hacia abajo. Vamos viendo nosotros que esta dentina yuxtapulpar se convertirá en una dentina juvenil, que ya adquiere la forma anatómica, las características propias, su matriz ya se ha completado, y ya solo falta el proceso de mineralización. Esto terminará formando una predentina madura, y en ese momento que ya está madura, ya están bien formadas las estructuras tubulares y todas las paredes del túbulo, la producción de más licor dentinal y todos sus elementos, entonces se llega al paso de la mineralización y formará nuevamente parte de lo que conocemos como la pulpa circopulpar, ¿verdad? A ese nivel. Entonces, la cámara pulpar se reducirá, dando paso a nueva predentina que se va a ir sintetizando. Esto obviamente ya cuando se produce la erupción y la oclusión de los dientes,
la producción de dentina va a depender del desgaste del esmalte, que va a ir siendo compensado progresivamente. También el cemento, y vamos a estudiarlo en las próximas clases, cómo el cemento incrementa su capacidad para reponer la pérdida de los desgastes que se llevan con el tiempo los dientes, y se van acomodando para no perder la oclusión de los dientes. Entonces eso va a determinar la fuerza masticatoria que ejercen prácticamente durante la trituración, durante la mezcla y la masticación. Va a hacer que esta pulpa prácticamente sirva como un amortiguador conjuntamente con la cámara pulpar, y vamos a estudiar más adelante que también como el cemento en su parte de la región radicular, sobre todo en la región del lápiz, incrementa para crear un amortiguamiento mayor, ¿verdad? De tal forma que nosotros vamos a decir que la dentina, ya en general, prácticamente lo que conocíamos como la psicopulpar, está conformada por tres tipos: la primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria fue la que se formó durante todo el proceso de desarrollo dental hasta alcanzar la erupción. Cuando termina de alcanzar la erupción pulpar, esa le vamos a, o la oclusión, cuando los dientes, cada uno de ellos, logran alcanzar perfectamente esa mordida, entonces dejará de ser primaria, y la siguiente será una dentina secundaria de matriz. Pero esta es poco a poco, se va produciendo conforme la edad va avanzando y el desgaste de los dientes se van produciendo. Entonces se va viendo una producción de una dentina secundaria a través de lo que nosotros vimos anteriormente, que era la predentina, y una dentina terciaria que es más que todo reparatoria. Entonces esto se observa en algunas áreas, y por eso que podemos observar que pierde la regularidad, sobre todo en la estructura de los túbulos dentinales. En algunas secciones podemos encontrar pérdida de la continuidad de los túbulos porque hubo alguna lesión, hubo que haber entrado un macrófago para que fagocitara el área lesionada, y tuvieron que llegar nuevamente las matrices de los odontoblastos para hacer esa reparación de ese tejido, lo cual ya no iba a quedar completamente homogenizado, sino que se iba a ver como una dentina muy diferente a lo que constituye la trayectoria de los túbulos dentinales. Entonces va perdiendo esa área. Entonces esa se le da el nombre de una dentina terciaria o reparativa, en alguno que ya es patológica porque hubo algún cambio, hubo alguna lesión a ese nivel, ¿verdad? Entonces prácticamente eso es lo que nosotros vamos a delimitar. Y por último vamos a mencionar la parte funcional de la dentina, que constituye prácticamente como primer elemento ser prácticamente el eje, recuérdense, el eje direccional de la forma anatómica del diente. Número 2, podríamos mencionar nosotros como es un soporte principalmente para la masticación. Entonces recuérdense que el esmalte, que vamos a estudiar en la siguiente clase, es una estructura demasiado mineralizada, que si estuviera en una estructura, o sea, debajo de hubiera una estructura también fuerte, muy dura, probablemente se fracturara al hacer una fuerza mayor. Entonces esto nos da un soporte al esmalte, pero también nos da un sistema de amortiguación, ¿verdad? Entonces evita de esa manera que el esmalte pueda fracturarse. En algunos casos sí se puede producir. Por eso que los materiales que se utilizan para hacer reparaciones cuando hay alguna carie deben ser muy semejantes a la dureza, a la flexibilidad y a la elasticidad que tiene la dentina, para evitar que sea más fuerte que la misma dentina, ocasionando fracturas con mayor facilidad del diente. Y si fuera muy blando, también no daría el mismo soporte a lo que corresponde al esmalte. Entonces esa parte funcional de cómo está constituido, su grado de mineralidad y estructura, es bien importante para que el esmalte también esté sano, ¿verdad? Entonces tiene mecanismos de defensa. Vemos nosotros que a nivel del licor dentinal pueden entrar todos los mecanismos que nosotros ya conocemos, como reacción inflamatoria,
como reacción de defensa, macrófagos, células eosinófilos, basófilos y todo, ¿verdad? De hecho, su sistema de irrigación en la región pulpar permite un sistema prácticamente como mecanismo, pero también como parte de ser del sostén del mismo esmalte, ¿verdad? Entonces, la parte sensorial, eso es muy importante que nosotros reconozcamos que la dentina es el primero de los órganos que a través de la sensibilidad puede prácticamente avisarle al sujeto, ¿verdad? De que hay una lesión dentro de esa pieza dental, ¿verdad? Entonces, en la mordida o en la comida por los cambios de temperatura, indicándonos que necesita una revisión probablemente y que probablemente haya que sacar una radiografía porque al examen clínico nos podemos dar cuenta que no se encuentra alguna fisura porque pueden ser demasiado pequeñas, pero ya cuando nosotros tomamos una radiografía y la opacidad que da la matriz nos permite poder evaluar y poder decir si hay una lesión y entonces ayudar mejorando o reparando la parte donde pueda haber una lesión, si fuera en el esmalte o en el cemento, y de esa forma evitar la sensibilidad que puede tener. Entonces el sistema nervioso prácticamente a través de su plexo nervioso Perrascourt, ¿cómo se llama? Nos ayuda a percibir los impulsos y saber cómo están las condiciones. De igual forma, este mismo plexo nos permite saber la fuerza con la que la mandíbula va a triturar, ya que sensibiliza si es algo blando, si es algo duro o algo muy duro, e incluso cuando es demasiado duro para la pieza dental, el mismo hace un reflejo y abre la boca para evitar una lesión o una fractura de la pieza dental. Recordemos la primera clase cuando hablamos de odontogénesis, cómo surge el esmalte. Y si ustedes se recordarán, es una estructura, es una matriz, el esmalte es una matriz altamente mineralizada. Y por el grado de mineralización que tiene, se le da el nombre también de tejido adamantino. Ahora, el término tejido está un poquito en discusión debido a que no hay presencia de células. Entonces, en un tejido donde no hay células, definitivamente no puede ser un tejido. Entonces se define más como una sustancia mineralizada que sí fue originada a través de un tejido propiamente por células que ustedes ya conocen, los ameloblastos, que fueron las células encargadas de secretar toda la matriz y toda la arquitectura del esmalte, que es lo que hoy vamos a estudiar. Otra de las características por lo cual tampoco podemos definirlo como un tejido es porque no presenta vasos sanguíneos ni vasos linfáticos, mucho menos terminaciones nerviosas. Recuerden ustedes que es como un casco de protección altamente mineralizado y por eso se convierte en este momento en la estructura más dura del cuerpo. Es el elemento más duro, más fuerte, a un nivel de petrificación completo, ¿verdad? Y eso, por eso mismo es que soporta mucho la presión dentro de la trituración durante el proceso de la masticación. Entonces, estas son características bien importantes. Con el tiempo se va calcificando esa matriz mineral que se va agregando, se va volviendo cada vez más densa y por las sales propiamente que se constituyen, forman estructuras prácticamente de ese tipo. Entonces eso es lo que nosotros podemos decir en las generalidades básicas de esta estructura o de esta sustancia que prácticamente está constituida. Veamos algo otras, esta es una imagen que vamos a verla más adelante. Si ustedes observan, esta es la dentina, aquí están los cuernos de la dentina, los túbulos dentinales que van hacia las ápices, ¿verdad? Este prácticamente son los sitios de mayor desgaste por el contacto dentro de la masticación, aquí se puede notar. Es esto lo que nosotros vamos a estudiar y vamos a ir analizando cada una de estas bandas entre claras y oscuras que se pueden observar, pero no solo estas, sino también observen ustedes estas líneas que se observan como que estuviera rayada la estructura, pero no es así, son huellas que va dejando el proceso de desarrollo
de maduración del propio esmalte. Entonces aquí tenemos. Entre las propiedades físicas, si nosotros pudiéramos ejemplificarlo de una manera, este escala de Mohs representa la fuerza o la dureza de una piedra básica. Entonces el esmalte llega a tener una fuerza o una dureza de 5 dentro de esa escala. Entonces, démonos cuenta que es una estructura fuerte completamente, ya que llega a un nivel de 5 y por lo tanto se convierte dentro de nuestra estructura propia la estructura más dura que nosotros podemos encontrar. Y por esa misma dureza carece de fibras elásticas, carece de fibras de colágena y por lo tanto si nosotros presionamos demasiado fuerte ocasionaríamos fracturas, ¿verdad? Entonces es ahí donde también nuestro sistema de inervación nos crea un sistema de reflejo cuando la estructura que vamos a masticar es más allá de la fuerza de resistencia de nuestra estructura del esmalte e inmediatamente produce un sistema de apertura porque sabe que esa estructura que tendría que triturar es mayor de lo que podría soportar, por lo tanto no es conveniente y eso ocasionaría prácticamente una fractura. Ahora, cuando nosotros intencionalmente hacemos esa fuerza, bloqueamos nuestro sistema de reflejo y podemos fracturar un diente. De hecho, muchas personas que consultarán en sus clínicas a veces llegarán por fractura de diente por haber triturado cosas que no corresponden a la naturaleza de nuestras estructuras. Otro de los elementos importantes a nivel físico es que es una estructura translúcida, como se recuerdan ustedes que es una estructura mineralizada, van creando los minerales y van formando como una estructura de un vidrio. Entonces es translúcido prácticamente. El color que nosotros podemos observar de los dientes, ya sea blanco o amarillo o grisáceo, depende de la calidad de la dentina que nosotros tenemos, ¿verdad? Y depende de la calidad nutritiva en la que nosotros nos encontremos. Entonces, esta estructura es translúcido, pero vale la pena comentar que si esta estructura nosotros no tuviéramos una dieta rica en minerales, nos permitiría crear una buena translucidez. Entonces, cuando nuestro esmalte no es completamente bien mineralizado, puede adquirir un color blanquecino, ¿verdad? Como con forma de yeso, de ese color, es más blando porque no está a más mineralización, más brillo y más translucidez, a menos mineralización, menos brillo y menos translucidez. Entonces esto es bien importante. No existe permeabilidad dentro de esta estructura. Lo mismo, a más mineralización, menos permeabilidad. A menos mineralización, la permeabilidad puede empezar a iniciarse y por eso que en algunos pacientes a veces se les tiene que dar de una forma tópica algunas sustancias ricas en flúor para mejorar esa mineralización del tejido del esmalte. Entonces estos son componentes importantes o datos importantes de la estructura. Entonces, pero es susceptible a los ácidos. Es muy importante esto, como es una estructura mineral, cuando nosotros, entre más sustancias con más contenido ácido nosotros recibamos en nuestra digestión, más provocamos el desgaste del esmalte. Entonces, por eso que a veces debemos de regular ciertas dietas o la limpieza inmediata después de haber ingerido ciertos productos que son altamente ácidos, ¿verdad? Para evitar el desgaste y la desmineralización de dicho tejido o de dicha sustancia. Es radiopaco altamente, lo que permite una buena evaluación a nivel radiológico. Otra de las composiciones que nosotros podemos hablar entonces aquí es entre la matriz orgánica y la matriz inorgánica. Veamos, la matriz orgánica, cuando hablamos de orgánico, recuerdan ustedes, está representado por eh, colágena, fibras elásticas y proteoglucanos, glucosaminoglucanos y, por qué no decirlo, proteína de adhesión, ¿verdad? Entonces aquí esto está representado por el 1 al 2%.
un poquito más, un poquito menos, depende de la literatura que se pueda encontrar. Hay quienes en alguna literatura dicen que solo tiene un 3% y esto es algo que se puede discutir, pero no es esencial. Lo importante es que no tiene fibras. Todas estas son sustancias prácticamente de tipo más amorfas dentro de las estructuras y proteínas de adhesión. Y la parte inorgánica obviamente son cristales que en su totalidad son cristales de hidroxiapatita y algunos cristales de fluoropatita que se van intercalando dentro de la matriz o de la sustancia del esmalte. El contenido de agua es poco también, de 3 a un 5%, y estas estructuras, estas dos componentes es lo que le permite darle cierta flexibilidad al esmalte, no mucho, ¿verdad? Pero lo que le va a dar más flexibilidad o soporte es la dentina. Entonces, a través de la dentina, él puede recibir toda la presión y la dentina amortigua toda esa presión que es recibida a nivel del esmalte. Esos son datos muy interesantes que debemos de tomar en cuenta. Luego aquí tenemos dentro de los componentes orgánicos las sustancias que habíamos comentado como amelogeninas, que representa prácticamente el 90% de las proteínas prácticamente a ese nivel, ¿verdad? Son de tipo hidrofóbicas, ¿verdad? Fosforiladas y glucosiladas prácticamente dentro de esos componentes. Luego tenemos estas proteínas están prácticamente dentro de toda la matriz del contenido de los prismas que vamos a estudiar más adelante. Entonces, esos compuestos están a ese nivel y por eso podemos ver nosotros cómo se constituyen como tal. Entonces, ahí vemos nosotros y tenemos otras estructuras como las amelogeninas, que también están en menos proporción, pero están provistas prácticamente dentro del contenido, ¿verdad? Eh, Tenemos más proteínas, las ameloblastinas, que representan un promedio de un 5%, ¿verdad? Esto más o menos, ¿verdad? En la superficie. Recuérdense que estas van a estar en la parte periférica más, estas van a estar en la parte también, en la periferia de los cristales, todas estas estructuras, estas van a estar en la parte más interna. La tuftelina, que no es más que el inicio de la formación, ese es a nivel de la unión o de la conexión amelodentinal, ahí vamos a encontrar más este tipo de componentes, y la parvulina, que también es otro de los componentes también a nivel de la conexión amelodentinal. Entonces, estas son prácticamente los componentes orgánicos que nosotros podemos estudiar. Luego vamos a hablar de los componentes minerales o inorgánicos. Entre estos, el más importante por la cantidad es la hidroxiapatita. Y también tenemos la fluoropatita, pero en menos cantidad, ¿verdad? Esta tiene una particularidad que es más resistente al ácido en relación a la hidroxiapatita, ¿verdad? Entonces, esto lo hace de mejor condiciones, ¿verdad? Tenemos están intercalados, ¿verdad? Por ejemplo, por cada fluoropatita que nosotros podemos presentar hay 40 hidroxiapatitas. Uno podría decir, ay, ¿por qué no le agregamos más o que se mineralice? Si esto fuera más duro, recuérdense, se fracturaría también con mucha facilidad, ¿verdad? Entonces, la relación es óptima para el funcionamiento de la estructura. Y esta es la forma de los cristales que se van formando. La literatura lo coloca como que fueran ojos de una herradura donde tienen un cuerpo y tienen una cola. Si ustedes pueden observarlo ahí, está graficado como sin color para que se pueda identificar bien la ilustración. Entonces, estas son estructuras como varías, son sólidas. A diferencia de la dentina, que son tubos, que son huecos y en su interior hay líquido y hay filamentos, acá no. En estas son estructuras variadas que prácticamente están sólidas en toda su estructura, tanto periféricas como internas, y trascienden desde la parte interna de la conexión amelodentinal
hasta la superficie del esmalte, ¿verdad? Entonces hasta ahí se van a colocar y ahí se van a fusionar prácticamente para formar una película de esta cristalización que se forma en el diente, básicamente en la corona. Entonces ahí vamos a tener nosotros el esmalte, recuerden ustedes, representa la estructura de la corona y es la parte clínica que nosotros podemos evaluar en nuestro paciente. Cuando nosotros recibimos a nuestro paciente y evaluamos, vemos toda la superficie de los dientes que están expuestos, eso está revestido de esmalte, eso es la corona, y la parte radicular es lo que se introduce, que está cubierto por las encías, y adentro está conectado con una gran cantidad de elementos que vamos a estudiar en la siguiente clase. Entonces, hablando del prisma, que es esa estructura que comentamos, que tiene como la forma de un ojo, de una herradura, de una llave, de la entrada de una llave de esas antiguas, ¿verdad? Esa es la forma, tiene una cabeza redondita y una pequeña cola. Entonces, a eso le damos nosotros el nombre de prisma. Y prácticamente transcurren en todo su proceso de formación. Ahora, ¿quiénes son encargados de formar esos cristales, irlos colocando uno sobre otro? Van a ser los ameloblastos, que están sintetizando la matriz a través del retículo estrellado. ¿Se recuerdan del retículo estrellado? Cuando se empieza a formar la estructura de caperuza, la estructura de campana, y va formando después ya la estructura del diente, los dos epitelios, los ameloblastos y los odontoblastos empiezan a sintetizar cada quien su matriz hasta llegar a la erupción. Cuando el diente erupciona, en ese momento las membranas del epitelio externo, del retículo estrellado, del epitelio intermedio y interno, se rompen y se pierden los ameloblastos. Entonces ya no vamos a tener ameloblastos y salen a la superficie completamente la estructura del esmalte y va adquiriendo su posición progresivamente hasta alcanzar la posición perfecta para la oclusión. Entonces nosotros a esta estructura prismática le vamos a dar el nombre de la unidad básica del esmalte, ¿verdad? Entonces, que está constituido entonces a este nivel, ¿verdad? Prácticamente las amelodentinales son los primeros en constituirse a este nivel. Recordemos que esto va a llegar desde la región del casco hasta la región cervical, que prácticamente va a formar el cuello. Va a tener algunas fisuras, principalmente hablamos de las estructuras de las molares y premolares. En esas regiones vamos a encontrar esas características. Y aquí tenemos un ejemplo. Este es los ángulos en dirección cómo van creciendo el esmalte. Esto que se ve aquí en blanco corresponde a la dentina y entonces nosotros vemos la longitud de los prismas, en qué dirección van. ¿Ven? Y aquí en la dirección contraria, estos son dientes primarios y estos son dientes permanentes. Miremos la angulación y conforme van aclarando la oclusión, verán, se van adecuando prácticamente las estructuras prismáticas en estos ángulos, en las regiones de mayor contacto. Aquí hay una apertura. Recuérdense que los prismas tienen una característica, empiezan delgados en el extremo de la conexión amelodentinal y se van ensanchando hacia la luz, ¿verdad? Aquí en la parte periférica se van volviendo más amplias las estructuras, porque obviamente, ¿verdad? Esta región, esta área de acá es menor que esta área de acá. Entonces, en la medida que se van proyectando hacia la superficie, se van abriendo un poquito las estructuras prismáticas. En estas áreas de acá, pues tenemos nosotros un conjunto de prismas que se van uniendo y aquí se van formando las fisuras, ¿verdad? Y aquí algunas de las regiones de masticación, las cúspides a ese nivel, los ápices que corresponden a esta arquitectura. Entonces esas son de las teorías que ustedes cuando ya estén en patología van a estudiar la importancia de esas direcciones. Estas son otras estructuras que nosotros les vamos a dar el nombre de unidades secundarias. Se les da el nombre de unidades secundarias porque corresponden siempre al mismo prisma, pero que van apareciendo como huellas que habíamos comentado que eran esas sombras. A las primeras y a las más clásicas le vamos a dar el nombre de estrías de Retsium, ¿verdad? Que prácticamente son líneas
que van saliendo en toda la forma de la corona como capas, van apareciendo con capas. En un corte longitudinal nosotros podemos observar a través de toda la corona el esmalte, se observan las líneas que van incrementando conforme el desarrollo, entonces por eso les da el nombre también de líneas de incremento dentro de esta estructura. Y si viéramos un corte de forma transversa, veríamos prácticamente líneas circulantes de la parte interna hacia la parte externa, entonces las direcciones que nos van permitiendo observar prácticamente desde también a nivel de la conexión amelodentinal, ¿verdad? Vamos a encontrar nosotros una combinación directa con la matriz de la dentina también dentro de estos componentes. Entonces estas estrías de Redson van saliendo progresivamente y van formándose. Cuando salen en el diente recién erupcionado, se logran ver algunas estrías neonatales todavía, ¿verdad? De Rusty Orban, son evidentes, después ya no se van a observar con la misma claridad. Entonces estas son prácticamente los componentes estructurales. Aquí podemos ver nosotros todo eso achuradito, finito, que ustedes observan que va desde la superficie hacia la parte interna. Cada una de esas linitas finitas que ustedes logran observar ahí, esos son los prismas. Cada uno de esas linitas es un prisma. Y habíamos dicho que tiene la forma con una cabeza y una colita, ¿verdad? Y se van interponiendo y entre cada una de esas estructuras existen sustancias que permiten adherirse o pegarse prácticamente entre una varilla y otra varilla. Entonces, pero estas sombras que ustedes observan acá, miren, que van contrarias a la dirección de las varillas o de los prismas, esto es lo que nosotros vamos a conocer como las bandas o líneas de Redson, ¿eh? Aquí se pueden ejemplificar mejor. Estas partes de acá son las superficiales, que les vamos al nombre de periquematías, y que se observan prácticamente al principio de las erupciones en los niños que empiezan a erupcionar sus dientes. Después esto sufre un proceso de desgaste y se alisa completamente, ¿verdad? Entonces van a desaparecer. Entonces son algunas características. Estas son las bandas de Hunter-Schoger que se presentan y que va a presentar unas zonas claras y unas zonas oscuras. Y son estas que ustedes observan acá. Miren, hay líneas que van creciendo. Entonces esas se observan unas claras, unas más brillantes y unas más oscuras. Se observan más de la conexión amelodentinal hacia la superficie y en la parte casi que en el final desaparecen. Ya no se observa mucho. Y vamos a ir viendo también porque ustedes observan aquí una película, esta es una parte de fusión al final que no es de tipo avarillado. Este esmalte en la superficie no es avarillado, es como una película final, como que se regara una sustancia, y eso lo hacen los ameloblastos en el momento que está erupcionando el diente, como que hacen un pulido final y secretan sus últimos minerales, sellando completamente e impermeabilizando toda la estructura. Igual en la parte inicial, cuando comienza la conexión melodentinal, nosotros aquí tampoco no tenemos completamente unas estructuras avarilladas, completa una matriz, y después ya empiezan a adquirir la forma de varillas o prismas, como más se le van a conocer a estos componentes. Dentro de las otras unidades secundarias que nosotros conocemos del esmalte, vamos a encontrar los nodos, que aquí se miran como que las estructuras. Aquí tenemos lo que conocemos como la dentina, todos esos puntitos que son los remates de las prolongaciones de Thomas, y aquí se ve como unas anudaciones, ¿verdad? Esos son por los cambios de dirección en las cúspides, entonces cambia de direcciones y como que todos los prismas como que se amontonan para poder salir, y entonces se forman esas estructuras del esmalte nudosas, ¿verdad? Prácticamente que se están constituyendo, ¿verdad? Estas prácticamente es lo que nosotros queríamos ir comentando en relación a los diferentes hallazgos que se han encontrado, se han delimitado. Aquí ya tenemos prácticamente un corte longitudinal
Vemos aquí en amarillo, ese es el esmalte con sus líneas de Rexum. Vean. En moradito acá se observan todas las líneas finitas. Estos representan a los prismas del esmalte, la estructura mineral, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un corte, la dentina y la parte, la pulpa, aquí tenemos ya completamente toda la pulpa. A este nivel nosotros podemos hacer un corte transverso. Si trazáramos un corte a este nivel, podríamos observar entonces la pulpa, la dentina. Y aquí estas líneas que forman como anillos básicamente están representando la línea de Rexum. Entonces así se observan en un corte longitudinal y de esta forma se observan en un corte transverso prácticamente. Y en la parte, recordemos que la parte más gruesa del esmalte va a estar en la parte superior, y conforme va descendiendo el grosor o el espesor del esmalte se va limitando y se va volviendo un poco más delgado, hasta que en la parte cervical o en la región del cuello va a ir desapareciendo prácticamente el esmalte. Aquí vamos a estudiar en las próximas clases cómo se forma aquí la encilla que cubre prácticamente ese proceso de traslape, y aquí se va a unir y va a ser un intercambio para formar el cemento, y esta ya es la parte radicular. Entonces este es prácticamente su cuello anatómico que nosotros estudiamos. Estas son las pariquematías que habíamos comentado, que también son prácticamente estructuras de Rexum, pero que tienen como lomos, y estos lomos en el momento de la erupción son visibles con un buen sistema de aumento, se pueden evaluar, y posteriormente son prácticamente pulidas y se vuelven lisas completamente y desaparecen. Entonces son estructuras como estos surcos que nosotros mencionamos. Entonces aquí tenemos otras periquematías que se van formando dentro de las estructuras, ¿verdad? Entonces, y ahí los cambios. Esta es la estructura de un esmalte sano, que nos permite visualizar lo brillante de un esmalte, lo translúcido que se puede dar, y recordemos que parte de color en su buen porcentaje está representado por la pulpa y por la dentina, ¿verdad? Que constituye un buen estado sano. Y estos son los otros elementos que son esenciales también estudiar, ¿verdad? Estas son las partes de la cara superior o mesial, como algunos le dicen. Aquí tenemos fisuras, o sea, estas fisuras pueden tener formas de una letra B o V, como otros llaman, como una letra Y o como una I latina, ¿verdad? Entonces, son puntos a veces de depósito. Aquí se deposita saliva también, alimentos, y aquí donde es prácticamente uno de los sitios de mayor vulnerabilidad del esmalte para, ¿cómo se llama?, el desgastarse, e incluso que se genere el material y puede ocasionar una carie, ¿verdad? Entonces, este es prácticamente los inicios. Estas estructuras son muy finas, que a veces el grosor de una cerda del cepillo dental no entra en estos sitios hasta su profundidad. Por lo tanto, no es tan fácil limpiarlas, ¿verdad? Hoy día los odontólogos clínicos se encargan de crear en las piezas que van saliendo, colocar sellos que evitan que queden expuestas estas estructuras, ¿verdad? Siempre sin evitar la buena oclusión de nuestro paciente. Todo material que compatibiliza con el color y con la resistencia del mismo esmalte. Entonces esas son formas de tratar, pero esas fisuras existen dentro de la estructura del esmalte, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho ojo clínico en el cuidado cuando se hacen limpiezas, y sobre todo por eso que se utilizan algunos otros elementos, pero lo más importante son las formas de sellar. Estas son otras de las estructuras que son importantes, ya que nosotros vamos a ver que existe una conexión amelodentinal
Y vemos nosotros cómo dentro de estas estructuras de erupción, de mineralización, hay prolongaciones de incluso de tubulíos dentinales que pueden permeabilizar hasta la profundidad de la región de la dentina, que son de tipo, ¿cómo se llama? Largos, ¿verdad? Que son los tipo A, los tipo B y los tipo C, que crean una conexión a este nivel, ¿verdad? Entonces estas estructuras, dentro del proceso secundario, eh, hay una diferenciación en la mineralización. Recuerden ustedes que todos los sitios que son más oscuros es porque tienen menos grado de mineralización. Los que brillan más son más mineralizados y que se incorporan dentro de esta estructura. Aquí podemos observar, ¿verdad?, las partes que se conectan, interactúan, ¿verdad?, las tipo A, las tipo B y la más chiquita, las tipo C, que son las que prácticamente están en el fondo, ¿verdad? Entonces estas son prácticamente parte de la conexión amelodentinal, los famosos eh, como penachos que se están formando a este nivel de la estructura. Y también vale la pena comentar que cuando el diente empieza en su proceso de erupción, presenta una capa propia de la erupción que dan los ameloblastos en su parte final y que le damos el nombre de cutícula, pero que esta cutícula casi que inmediatamente desaparece, ¿verdad? Desaparece esta película que le damos el nombre de una película o cutícula primaria, que desaparece casi que en el momento que termina su oclusión perfecta y permite la oclusión, desaparece y aparece otra película secundaria, otra cutícula que ya es exógena. Hablamos que es exógeno cuando viene de afuera, entonces se agregan elementos en la superficie del esmalte, sobre todo a nivel de lo que son las estructuras más próximas a la encía, ¿verdad? Entonces ahí se van a agregar algunos procesos como saliva, que ayudan a la mineralización de esta estructura, pero también de algunas bacterias, y que estas bacterias colonizan, pero son bacterias, si podríamos decirlo de esta forma, buenas, que no lesionan la estructura, al contrario, permitan como de limpieza para el proceso de algunos restos que quedan dentro de estas regiones finales del esmalte. Entonces, pero si no se tiene cuidado en la limpieza, en higiene, obviamente este proceso bacteriano podría modificarse siempre y cuando existan otros también elementos exógenos como ácidos o como concentraciones altas en glucosa, azúcares de diferentes tipos, permiten la proliferación, la aceleración de crecimiento bacteriano de células patógenas que podrían ocasionar procesos inflamatorios a nivel de encía, a nivel de cuellos, y obviamente remover prácticamente los componentes minerales a través de la acidez que produzcan este tipo de estructura, y podrían destruir básicamente en nuestro esmalte, sobre todo a nivel de la región de cuellos. Entonces, ¿cuál es la función más importante del esmalte? Aparte de que se vean hermosos los dientes, ¿verdad? Y que sean expuestos con una sonrisa agradable, el soporte y la fuerza para la masticación, la trituración de cada uno de los alimentos. Recordemos que los incisivos nos permiten prácticamente un proceso de corte, tienen que ser filudos, y eso lo hace solo una estructura que sea fuerte también a ese nivel. Los caninos que nos permiten desgarrar, entonces permiten prácticamente insertarse y desgarrar algunos productos alimenticios, y las molares y premolares prácticamente nos permiten la trituración, ¿verdad? Ahí está la fuerza, ahí va a estar prácticamente, y la mezcla con todos las sales, toda la saliva que se está procesando, y de esa forma prácticamente, pero no es un trabajo específico del esmalte, es un conjunto, ¿verdad? Es todo el diente en sí, ¿verdad? Es el esmalte, es la dentina, es la pulpa. Vamos a estudiar en la próxima clase el cemento, el ligamento periodontal, cómo todos estos elementos básicamente constituyen prácticamente la naturaleza y la funcionalidad perfecta de un diente, ¿verdad?
un diente que nos permite realmente ayudar a una de las funciones de mayor importancia dentro de nuestro sistema, y que nos permite alimentarnos, ¿verdad? Y que habíamos dicho en clases anteriores que la ausencia de estas estructuras dentales nos evitarían la comunicación, la alimentación. Tendríamos que cambiar hábitos completamente, ¿verdad? La fonación, etcétera, ¿verdad? Cuando hay personas que pierden algunas piezas dentales, se representa mucho en su forma de comunicarse, en su forma de presentarse, incluso estéticamente, etcétera. Entonces los dientes representan un elemento muy importante dentro de la vida de cada ser humano, y por lo tanto el cuidado y la protección de los dientes, el estudio y el tratamiento de sus diferentes patologías tiene que estar a cargo de cada uno en su futuro de ustedes, compañeros. Y espero que esto les haya ayudado mucho, y nos vemos en la próxima clase. Por mí, siempre muchas gracias por su atención.